Well, there are Básicamente hay algunos tratamientos para enfermedades de corazón y pulmón y también para cualquier caso de sensibilidad química. Y aquí lo más importante es evitar estos contaminantes, ¿verdad? Los que están en el aire, en los alimentos y en el agua. Podemos contar con la neutralización intradérmica de las sustancias inhaladas para algunos alimentos, productos químicos, bacterias, virus, algas. En la nutrición tenemos por vía oral y también por vía endovenosa. Y también contamos con la depuración térmica, masaje, ejercicio, sauna, moduladores de la tolerancia y también en algunos pacientes la cirugía sería necesaria para poder eliminar el problema. De manera que voy a intentar desglosar todo esto y también quiero que las personas se concentren en la ley del daño al nervio. Es una ley que proviene de los años 30, cuando tenemos un corte, un seccionamiento completo o daño parcial de un nervio, llevará a una sensibilidad incrementada para el resto del nervio u órgano que estaría conectado a la placa motora sensorial. Una lesión en el cuello, por ejemplo, todo lo que esté conectado a este nervio estará hipersensible. Una lesión en el brazo, todo lo que esté hacia distal será hipersensible. Si tenemos una lesión en el cerebro, entonces todo quedaría súper hipersensible. Y yo creo que esta ley del daño al nervio de los años 30 que yo creo que los cirujanos deben conocer, sí que participa en la SQM, una lesión por disolventes, por ejemplo, si entra en el bulbo olfatorio y entra en el cerebro y el resto del cuerpo, creado por la hipersensibilidad, creada por algún seccionamiento parcial o completo de un nervio. Esto es muy importante saberlo. Vamos a hablar de lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar lo que es el aire. Hay que desglosarlo en el aire contaminantes que están en exteriores o en interiores. Aquí, claro, nos encantaría estar aquí en el lugar, aire limpio, ¿verdad? O aquí en West Texas, donde tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de aire limpio. Bueno, pues aquí tenemos un control de un paciente. Se estudió en el aire exhalado los tóxicos. Este paciente vivía en una de estas áreas, tenía una casa limpia, tenía aire limpio, agua limpia. Y como pueden ver aquí en el gradiente alveolar, el análisis del aire exhalado, ella prácticamente, bueno, no sale nada de sus pulmones. De manera que esto es lo que podemos hacer como test en una paciente para medir hasta 600 productos químicos presentes en el aire exhalado y podríamos así encontrar lo que pasa en los pacientes. Ahora, ese es un experimento que realizamos en el aire de la ciudad de Dallas de 5 millones de personas y también en el área rural con aire limpio, con buen aire. Y estos no son pacientes necesariamente los que viven en la ciudad. Tenían 87 productos químicos en su exposición frente a 74. Estos de aquí, 49 frente a 40, 71 frente a 42, 78 frente a 53. Así que es obvio que el aire limpio ayuda a limpiarnos de los productos tóxicos presentes en el aire. Y son pacientes que vimos en un tiempo reducido de tiempo. Y aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que ha vivido en la ciudad, en territorio urbano, y pueden aquí todo esto por debajo de los umbrales, aquí con un poco de pentano que vendrían de la dieta, creemos. Y el paciente decidió ir a las Amazonas y voló hacia allá, hacia la Amazonia, y lo que pueden ver aquí, ciclopropano, etilideno, subió vertiginosamente hasta los cientos, y butano,
que proviene del combustible y gasolina del avión también daba alto, y también estos otros aquí, de manera simplemente para mostrar que si estamos en el control del medio ambiente y si nos damos cuenta de que el aire contaminado está lleno de productos tóxicos y sobrecargan a nuestro organismo y pueden dar muy alto. Y para que la gente mejore, tenemos que ayudarles a evitar que baje la carga corporal total. Y lo digo en español. Aquí veamos a este paciente de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en exteriores ella tenía estos productos tóxicos aquí, el metilcloruro, diclorobenceno, eh, en en la naftalina podemos encontrar esto, en el estireno, de estas espumas de estireno, el tolueno, trimetilbenceno, etcétera. Aquí seguimos leyéndolo. Ni siquiera intenté listar todo aquí, puesto que yo soy cirujano. Quizás Martin Paul si hubiera dado una lista exhaustiva con los diferentes hidrocarburos que inhalamos, comemos y bebemos. Aquí tenemos en aire, en exteriores, los resultados. Y aquí en interiores, aquí obviamente tenemos que tener aire en los lugares donde habitamos, donde vivimos y donde trabajamos, que sea limpio. De otra manera nos intoxicaremos. Y hay contaminantes en las alfombras, en los plásticos, en las gomas, hay fenoles, hay plaguicidas, todo lo que ustedes me quieran decir. Y para y si limpiamos el aire en los interiores, podemos mejorar. Lo hemos demostrado en nuestro centro, en las consultas también, en las consultas ambulatorias también, a limpiar el aire. En Estados Unidos, me estoy refiriendo a Estados Unidos, yo no sé qué pasa en Europa, pero no creo que sean del todo diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el calor, aquí las fuentes de calor a partir de madera, a partir de gas. A algunos les gusta aparcar el automóvil en los inferiores de la casa y el dormitorio estaría arriba, y eso es muy tóxico, claro. Y cuando vamos al garaje, aquí también tenemos, nosotros en Estados Unidos, para cortar el césped, por ejemplo, aquí también es una fuente de tóxicos. Y y cuando tenemos los paneles que forran las paredes, que vienen algunas veces de China también, cargados de sulfatos, compuestos sulfurados y muchas otras cosas. Y no recomendamos que se compren tableros para forrar paredes provenientes de China, no, puesto que no cumplen con los requisitos sanitarios adecuados. Podemos los sofás a partir de formaldehído, pinturas, diferentes compuestos en las pinturas a base de aceites, por ejemplo. Pasan 8 meses para que se sequen esas pinturas, que no les engañen que con las pinturas basadas en aceite estarán seguros, puesto que pueden ser muy tóxicas estas pinturas. También en la cocina, cuando estamos con gas o a base de petróleo, probablemente sea el agresor más importante en los hogares estadounidenses, estas cocinas de gas a gas, y hay muchas personas que enferman con esas cocinas a gas, y las tuberías también tienen fugas. Ese es un problema, de manera que esas tuberías por donde hay fugas de gas, llamamos a la empresa, hará la lectura y dirá, no, está normal, y dirá, está normal, pero para una persona con SQM, 10% de fuga no es un mínimo, no es algo a descuidar, la puede enfermar mucho. Y también tenemos diferentes tableros de las encimeras donde podremos encontrar formaldehído. Y claro, el formaldehído, por ejemplo, cuando estos tableros se van a la basura, en Estados Unidos se usa también para embalsamar.
pero para una persona viva no está bien. De manera que podemos tener el aislamiento, ¿verdad? Todos los aislantes, como en los áticos hay diferentes tipos de aislantes. Tenemos el de la fibra de vidrio amarilla, es tóxica. También tenemos la fibra de vidrio roja, que también es muy, muy tóxica. La fibra de vidrio blanca es bastante buena. Actualmente tenemos nuevos aislantes a partir de óxido de magnesio. Excelentes. Si lo comieran, se, se, se enfermarían, pero no pasa nada si lo respiran. Y entonces nosotros así podemos modificar y hasta 20.000 edificios ahora están cumpliendo con la normativa y están ayudando a las personas con sensibilidad química al introducir este óxido de magnesio. Los antiguos edificios pueden estar cargados de mohos. Los nuevos edificios tienen tóxicos. Aquí tenemos esta construcción aquí con moho negro, este hongo negro. Tuvimos ya un episodio en Estados Unidos de problemas con albañiles, una enfermedad crónica. Y en el pasado esto no solía pasar, pero hoy día sí. En el momento en que se construya un edificio, preocúpense. Tengan cuidado porque quizás el moho ya viene incorporado en el material de construcción y aunque se quede cubierto por los paneles, aparecerá por los enchufes, por las tuberías, traspasará paredes. Yo sé de personas que han construido nuevas casas y que han construido nuevas mansiones y ya les digo, es una tragedia, verdadera tragedia, cuando tenemos $2 millones invertidos en una mansión, aunque sean $200. Es una tragedia, puesto que los mohos van a invadir la casa. Y para corregir esto, mis amigos me dicen que no es así, pero en la Biblia yo creo que sí podemos leer que si tenemos moho verde infestando la casa, hay que quemar la casa. Y yo creo que deberíamos aplicarlo aquí. Aquí es un caso de moho que ya ha penetrado e invadido la casa. Miren, hay que quemarla, hay que destruirla de todas, todas. Aquí tenemos un análisis del aire, de interior, y tenemos ahora kits que podemos dar a los pacientes para que los usen en sus hogares y en sus oficinas para que miden los intoxicantes en el aire, tanto en exterior como en interior. Y es un gran paso hacia adelante para descubrir lo que está pasando en los hogares. Y cuando vemos este en particular, todo está lleno de aldehídos, formaldehído, exaldehído, benzaldehído. Claro, también hay otros intoxicantes aquí más abajo en la lista. Y claro, qué miedo estar ahí trabajando o viviendo 8 horas al día y nos estamos envenenando viviendo ahí o trabajando ahí. Los datos están ahí y lo pueden medir con este kit, con este estuche, con estos kits, con esos estuches. Ya los podemos incluso mandar a diferentes partes del mundo, los pueden pedir. Incluso también pueden pedir que les analicemos una muestra de aire. Nos podrían mandar una muestra de su aire para que les demos la lectura de los intoxicantes para que sepan qué hacer cuando están reformando la casa. Y también tienen el análisis del aire exhalado. Y aquí tienen un paciente con análisis del aire exhalado y también aire interior, aire exterior, y aquí sobresalen los silenos y los cloruros de metilo. Están ahí y son muy tóxicos. El isopropilo, el alcohol isopropílico, se ha demostrado que hasta un 20% del aire de interior va a tener algún tipo de alcohol. De manera que podrían preguntarse si han estado en una casa tóxica porque hay algo que repiquetea en la cabeza y que es la mente nublada y se sienten débiles, y es porque están prácticamente borrachos. Y esto es lo que pasa. De manera que sepan de esto
y vean si lo pueden eliminar. Claro, los compuestos a base de azufre también pueden ser muy tóxicos. Y también estos alfapinenos son los terpenos que vienen de los pinos. Es el olor, el aroma de los pinos, de los cedros, casas con madera de cedro, con casas con madera de pino, con tableros que forran las paredes y también de abeto. Y claro, cuando vamos a estas casas, vemos que tienen muchos intoxicantes para las personas, de manera que esto es algo más que tenemos que considerar. Claro, el pino, el terpeno, un pino de 200 años podría no haber un problema, pero los terpenos, cuidado. Y aquí tenemos el estudio en análisis de aire exhalado en 200 pacientes con SQM. Y aquí número 1 en la lista aparecen los compuestos a base de butano y a base de hexano también, que es muy tóxico. Puede disolver el encéfalo y los nervios. Y está muy presente en los hogares y en los edificios. Todos estos hidrocarburos tóxicos, el citopropano, la acetona, ya lo sabemos, los terpenos, los limonenos, etcétera, y los bencenos, los pentanos, los octanos. Y estos datos son irrefutables. Si medimos el aire en exterior, en interior y el aire exhalado, a partir de los lugares donde vivimos y trabajamos, podemos muy bien rastrear, trazar lo que estamos comiendo, bebiendo, inhalando. En el aire exhalado saldrá lo que hayan bebido, si está el agua contaminada o el contaminante del alimento, además de haber inhalado contaminantes en el aire. Debemos tener esto en cuenta. Estos son datos irrefutables. Ahora quiero mostrarles diseños realizados a favor de hogares limpios, lugares limpios. Hemos realizado muchos experimentos en nuestra consulta, en nuestro centro, para ver qué es lo que es mejor. Nuestros pacientes siempre nos han dicho que se sentían bien en los monumentos hechos a partir de mármol. Y por alguna razón, si van por la calle y entran en un monumento, en un edificio a base de mármol, claro, Martin Paul podría decirnos por qué, quizás, pero es un hecho, mármol, muy bueno. Así que aquí en este área de nuestro centro a base de mármol, es muy caro, solamente pudimos colocar mármol en una salita y sí que marcó la diferencia. Y también hemos forrado las paredes con cristal y también luz incandescente, porque yo tenía problemas con fluorescentes y podemos colocar cualquier contaminante por detrás de este apantallamiento y no habrá olores malos. Y aquí las sillas están hechas de madera a base de roble sin ningún tratamiento de conservante y se han conservado muy bien. Estos materiales los tenemos en nuestro centro desde hace 30 años y los limpiamos simplemente con agua y un jabón neutro, y normalmente con agua. Y aquí tenemos un acuerdo con la cadena de hoteles Marriott y tenemos un edificio de la Marriott donde tenemos 20 camas controladas ambientalmente, 20 habitaciones. Pueden tener incluso una cocinita y su aseo. Tuvimos el error de meter metal, pero aquí con aluminio desionizado no hay problema, con excepción de algunos pacientes que prefieren dormir en el suelo. No hay problema. Aquí con algodón orgánico y también con un forro de las paredes desintoxicado. Y aquí tengo un mishmash. Aquí tengo casas de nuestros pacientes y yo creo que aquí por ejemplo, es muy bonito. Es una mansión de Dallas. Y ella pudo organizar esto con algodón orgánico producido por
de una manera artesana al estilo de nuestros indígenas autóctonos de Estados Unidos. El blanco predomina, no hay que preocuparse del color en realidad, y es una tabla y una mesa muy elegante aquí, cubierta con cristal, hay mucho cristal también aquí. Aquí tenemos otro hogar diseñado con maderas del tipo hardwood, muchos apantallamientos a base de cristal, los suelos a base de estas maderas tipo hardwood. Y aquí tenemos otra. Aquí teníamos a un niño. Sus padres estaban aficionados a la marihuana, pero bueno, su abuela era maravillosa. Y el niño estaba muy afectado con daño cerebral. Tenía 3 o 4 años de edad y se fue y pudo habitar este dormitorio diseñado de una manera controlada ambientalmente. Y este niño, 19 años de edad, actualmente ha terminado el bachillerato, ha ido a la universidad. Imagínense este dormitorio controlado ambientalmente le ayudó maravillosamente bien a sus problemas cerebrales de retraso cognitivo. Y todo textil tiene que ser lavable y tiene que permitir y tiene que ser lavado hasta 6 veces antes de poder pasar al mobiliario habitual del dormitorio. Aquí, por ejemplo, a partir de abedul. Yo no sé si hay abedules. ¿Hay abedules aquí en Europa? Pregunto. Bueno, pues es lo que nos gusta aquí. Bueno, está un poquito abigarrado aquí, pero simplemente para que vean lo que hemos diseñado. Yo también tengo un manual con ilustraciones sobre cómo diseñar una casa segura para dar más ideas. De manera que hay que respirar aire limpio. Eso es número 1. Ese ha sido el primer capítulo. Número 2, vamos a ir al agua limpia. El agua del hogar puede estar contaminada. Podemos tener mucho mercurio que nos llega del polo que se ha descongelado, el polo norte de la Tierra. Y desde ahí estos torrentes de agua descongelada del deshielo traen mercurio y traen gran carga de mercurio que contamina a los peces, a los mariscos y a los crustáceos, etcétera. Y con esto nos las vemos. Y claro, las fuentes de agua son de manantiales, de embalses y de acuíferos. De ahí sale el agua que bebemos. La mayoría de los estadounidenses viven muy cerca del polo sur o del polo norte. Yo no sé, bueno, dentro del polo, bueno, normalmente en el polo norte, aunque algunos por alguna razón podrían estar en el polo sur, y van a beber agua de desecho, agua que proviene de un reciclado, de aguas residuales, de gente que vive más al norte, puesto que el agua fluye hacia pozos, hacia manantiales, y hay plaguicidas y defoliantes, y también tenemos agua reciclada proveniente de usos industriales, que ha estado cargada de detergentes en el medio oeste de Estados Unidos, donde la mayoría de las cosechas tienen lugar. Es el granero de Estados Unidos. Los pozos están contaminados hasta 300 pies de profundidad con diferentes defoliantes, plaguicidas, pesticidas provenientes de los cultivos de maíz, de trigo, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y un buen ejemplo de lo industrial, no sé si han oído hablar de un lugar en las cascadas de Niágara de Nueva York llamado Collect Canal. Ese lugar llamado Collect Canal es un lugar contaminado y todas las personas a su alrededor, vecinos de este lugar, se han enfermado, puesto que sus casas y sus tuberías de agua estaban contaminadas, y se convirtió en un conflicto político tremendo. En Estados Unidos tenemos mucho más problemas que ustedes en Europa, supongo, y tenemos
la mayoría de nuestra agua está clorada, así que nosotros intencionadamente empeoramos la situación. Si ya está mal, la empeoramos. Y la ozonización sería una posibilidad, yo sé, para purificar el agua. Y en la fontanería todavía tenemos plomo, cobre, de PVC, que también producen una lixiviación, y este es un problema para muchas personas. Ya que tenemos un estudio realizado por nosotros en el agua de manantial en frascos de cristal y el mismo agua en aguas de plástico. Y como pueden ver aquí, el agua que no tenía tóxicos era la que estaba en botellas de cristal. Así que piensen en eso cada vez que beban su leche, su zumo de naranja y cuando beban agua en botellas de cristal. Dense cuenta de que si lo hacen en plástico habría basura. Así que si beben en frascos de cristal les ayudará mucho a quitar la sobrecarga tóxica. Aquí tenemos las de los manantiales de Arkansas. Están muy bien, puesto que tienen una reserva natural protegida hasta más de 200 acres, de manera que ahí no hay cultivos ni granjas a su alrededor. Están en la cima de las montañas. Esos son buenos manantiales. También el agua de Evian también está muy bien en botellas de cristal. También favorecemos esto. Ya sé que es difícil encontrarla aquí en Europa, la de Evian, en botellas de cristal aquí en Europa, pero en Estados Unidos decimos que si en los bares dan Evian en en botella de cristal para la gente que bebe, para los alcohólicos, ¿por qué no vamos a beneficiarnos nosotros también? Puesto que en algunos bares es posh tener este agua en botellas de cristal. Y la y el manantial, el agua de manantial está muy bien cuando no está contaminado ese manantial. También podremos filtrar el agua. Claro, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos que hacerla pasar por un doble filtrado. El agua viene a la casa ya filtrada, tendremos que filtrarla de nuevo de donde bebamos. La razón de esto es que solamente tenemos un lugar por donde pasa el agua y los filtros no logran quitar toda la porquería con un solo paso por el filtro. Y yo, como cardiólogo, yo quiero un filtro recirculante que filtre, 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 filtre. ¿Y por qué no buscarlo? Y también nosotros queremos contenedores que filtren a base de cerámica, carbón extrusionado. Y algunas personas tienen problema con el carbono, pero ahora tenemos el carbono derivado del coco, también tenemos carbono que proviene de las avellanas y también carbono derivado de bituminosos, y podría ayudar a estas personas con SQM. Y el agua destilada estaría más abajo en la lista de lo que favorecemos. Hay algunos productos químicos que pasan al agua a pesar de la temperatura a la que se destila el agua, así que tienen que preocuparse de esos químicos. También mucha del agua destilada pasa a frascos de plástico, a botellas de plástico, que ya hemos dicho tiene sus propios contaminantes. Así que recuerden, baja la carga corporal total. Hay que aprendérselo de memoria. Muy bien, ahora los alimentos. Aquí tenemos alimentos orgánicos frente a los comercializados. Y aquí vemos muchas cosas que podríamos ver en los comercializados que no veríamos en los alimentos orgánicos. Ni siquiera tienen que prestar atención detallada, pero saben que sí que hay mucha diferencia entre el comercializado y el orgánico. Hay diferentes grados, diferentes calidades de alimentos orgánicos. Ahí también hay que ir con cuidado acerca de quién patrocina, quién cultiva, quién cría, puesto que hay cadenas como Walmart en Estados Unidos y también compran de China los de Walmart. Cuidado. Así que pasos a favor de una buena alimentación. Buscamos siempre
la rotación en la dieta, así que no vuelvan a repetir la misma alimentación hasta que no hayan pasado 4 días o hasta que no hayan pasado 7 días. Esto así también baja la carga total corporal de tóxicos. Cuidado con la fuente de estos alimentos y también busquen que la ingesta sea de alimentos ricos en nutrientes, tengan también cuidado con el tipo de terreno en el que se haya cultivado este alimento llamado orgánico, puesto que ese terreno podría estar contaminado con algún fertilizante no deseado que hubiera estado presente, que hubiera sido rociado en ese lugar años atrás. Y aquí otra cosa más. Quisimos medir la carga total de contaminantes antes y después del tratamiento, de manera que lo que encontramos aquí fue la tasa de supresión de diferentes productos químicos. Son distintos, quizás por su estructura química y quizás porque quizás debido al metabolismo del propio cuerpo, por ejemplo, el estireno más en torno a 100, el cloroformo en torno a 90%. Está bien porque es un anestésico y no queremos que esté ahí durante mucho tiempo. Pero también tenemos algunas otras sustancias como el tolueno en un 40%. Son tasas de supresión y la sintomatología va a estar correlacionada y sí que mejoran los pacientes de esta manera. Es por eso que algunas personas requieren un tratamiento más prolongado, puesto que la carga corporal de tóxicos requiere un mayor tiempo y más paciencia, puesto que el formaldehído, por ejemplo, se agarra al tejido y verdaderamente se entreteje con el tejido y es muy difícil suprimirlo y eliminarlo del organismo. Las mejoras de la sintomatología, simplemente evitando el intoxicante en un centro con control ambiental, más del 90% de los problemas se eliminan en 3 meses y en un paciente ambulatorio se tardó un poco más, pero al final todo se cura, todos mejoran. Y tenemos algo que salta a la vista. Por ejemplo, algunos tenían problemas renales y lo pueden ver rápidamente, o las personas que tienen temblores. Y aquí tenemos 36 pacientes con esta sintomatología que saltaba a la vista a nivel macro. Incluso un médico ciego podía darse cuenta de lo que les pasaba. Entonces aquí neutralizamos muchos de estos síntomas y después de un año la mejora era de un 90% en este tipo de pacientes. Y otra cosa más. En el caso de la provocación con alimentos, aquí algunos con cefaleas, otros con mialgia, con fatiga crónica, aquí de nuevo con artrosis, aquí con diarrea, con problemas gastrointestinales, permeabilidad intestinal, intestino irritable, psoriasis y también aspectos cardiovasculares, yo me encargo de ellos, y convulsiones, crisis convulsivas, y estos pudieron eliminar estos problemas después de estar bajo un ambiente bien controlado. Y nosotros nos referimos aquí en cuanto a polen, polvo, ácaros, pasarán 3 días antes de que mejoren los pacientes productos químicos. Habrá que ayudar con la neutralización 4 veces al día. Es el mejor sistema. No hay que usar fármacos. Se neutralizan con facilidad y no se añade un fármaco a la carga de tóxicos en el cuerpo. Y creo que ya hemos cubierto todo. No voy a repetir esto. Vitaminas vía oral, muy importantes en los pacientes y nos gusta dar vitamina C hasta 6.000 miligramos al día. Las vitaminas B, el complejo vitamina B, 100 miligramos al día. B12 hasta 1.000 microgramos. Aquí la vitamina D, Sunshine, a partir de estar en el sol, de aprovechar el sol en Texas, sí que se puede obtener. Y si no, pues daríamos hasta 400, 120 unidades, 400 a 1.200 unidades al día.
me han dicho que vitamina E no debiéramos suplementarla. Jane Monroe hablará de esto. Beta-caroteno hasta 5.000 unidades al día. Y claro, tenemos que ajustar esto a la persona que tenemos tratando. Y también por vía intravenosa tenemos que conocer las fuentes de dónde viene esta vitamina C, pues, puesto que puede venir de maíz, patata, tapioca, remolacha. Algunos son sensibles a estos y minerales vía oral. Algunos son sensibles a estos minerales vía oral. Eso es lo que daríamos aquí. El magnesio siempre y cuando no dé diarrea. Algunas veces tendríamos que darlo por vía endovenosa para no causar diarrea en los que sean sensibles al magnesio por vía oral. Y aquí tenemos diferentes sustancias que usaríamos en cuanto a minerales. Y aquí el cromo, hay mucho déficit de cromo y hay mucho déficit de magnesio. Y también hay déficit en compuestos a base de azufre, después déficit en términos de silicio, de selenio. Y aquí tenemos los tóxicos a los que estamos expuestos, el aluminio, el bario, el manganesio, algo que ya hemos dicho. Los aminoácidos son muy importantes, los esenciales en las personas. Hay muchas carencias, hay niveles bajos y solamente podemos saberlo si los medimos. Daremos 2 gramos al día de aminoácidos esenciales y podremos aumentar las dosis y bajar las dosis de acuerdo a lo que requiera el individuo. Y SOD y la catalasa también podemos usarlos para desintoxicar. Y también en el caso de los lípidos tenemos el aceite de salmón, el aceite de bacalao, el de linaza y también podemos ir a omega 3 y omega 6 y también el aceite de primrose y el aceite de borraja también. Hemos hablado de que tenemos que evitar los tóxicos y tenemos que neutralizarlos, sobre todo en los afectados por SQM, y también ir a la terapia térmica. Hay que ir con cuidado en las personas con SQM, puesto que no sudan y se pueden enfermar en la terapia térmica. Y dar solamente 10, 15 minutos de sudor en el que tenga problemas con la terapia térmica. Nuestro objetivo es 20 minutos, si lo toleran. Y tenemos un diseño especial con paneles de este tipo de madera llamada hardwood. Y tenemos el ejercicio en estas salas especialmente diseñadas con el control del mobiliario, y nosotros quitamos el aceite de los lubricantes, todos estos aceites lubricantes. Por ejemplo, en estas bicicletas de ejercicio usamos el grafito, que también ayuda mucho para estos pacientes. Y aquí hay que tener cuidado con nuestros suelos. Tenemos que evitar el amianto. Y tenemos aquí una cubierta especial para los suelos. Aquí tenemos el masaje, también es muy importante, puesto que va a ayudar a secuestrar todos los contaminantes. Así degradamos los contaminantes para que salgan. Gracias al masaje que se ha agarrado, así logramos que estos tóxicos que se han agarrado a los tejidos se liberen y salgan. Y en estos niveles en sangre, en esos pacientes, hemos logrado lo siguiente. 62 pacientes. En 62 pacientes, los síntomas disminuyeron en un 62%. En 17 pacientes hubo un aumento de los síntomas en un 17%. Requirieron un tratamiento más prolongado. Aquí vemos la mejora en el sistema nervioso autónomo en cuanto a la sintomatología y también la desintoxicación de un 86% lograda en los pacientes, aunque en 13% de los pacientes no hubo cambio y un 1% empeoró.
con la oxigenoterapia. Es algo muy importante. Y tenemos que darnos cuenta de que aquí tenemos la microcirculación. No lo olvidemos. Es el cuarto elemento a tener en cuenta en la fisiología del sistema de la circulación sanguínea. Y pocas personas atienden a esta microcirculación, que es muy importante, puesto que cuando llega el oxígeno a los pulmones y es transportada, pasa a la microcirculación. La microcirculación es algo semi-independiente de las áreas de bombeo cardíaco y va a ir a su propia frecuencia y velocidad. Estos capilares tienen 4 milímetros de ancho y de una sola capa unicelular, de manera que la inflamación de una sola célula por los contaminantes bloquearía toda el área de la microcirculación, de manera que tenemos que saberlo. Y aquí tenemos diferentes áreas, hasta 1000 áreas de microcirculación en nuestro organismo. Nosotros tenemos esta técnica modificada del doctor Ardening de Alemania. Trabajó en los temas de la bomba atómica en la guerra y después se pasó a la oxigenoterapia. Se cansó de estar en la industria de la destrucción. Nosotros hemos modificado la técnica. En lugar de usar plástico, lo tenemos con frascos de cristal. Cuidamos mucho la pintura. Atendemos a la pintura y tenemos varias personas con SQM que no pueden soportar los desconcentradores de la técnica de Ardening. Usamos celofán con paneles de esta madera tipo hardwood. Y aquí 2 horas al día durante 18 días. Y si no bastara, habría que prolongar el tratamiento. Aquí tenemos la cantidad de oxígeno venoso. Aquí 30 a 64 milímetros de mercurio y después estaba por debajo de 20, por debajo de 35. Esto se mide en 67 pacientes. De manera que la estadística nos da la razón y hay un alto nivel de extracción de oxígeno a realizar con una técnica muy sencilla. Pueden medir este oxígeno presente en las venas. Y también hay otras cosas que pueden hacer. Por ejemplo, pueden trabajar con esta técnica ALF, factor de linfocitos autógenos. Es una técnica diseñada por nosotros. Factor de linfocito autógeno. Tenemos la patente en Estados Unidos. Y me parece que ahí no hay ningún conflicto político y se puede hacer en el pulmón o en la saliva y se usa cuando ha fracasado el control del medio ambiente, cuando ha fracasado la oxigenoterapia, la rotación de alimentos. Aquí tengo los cultivos que hemos realizado de heces, por ejemplo, hasta 1400 en ese momento y ahora hay muchos más. También se pueden obtener muestras y cultivos a partir de la nariz y de los senos nasales. Hay personas que tienen problemas de sensibilización a diferentes intoxicantes y les dan algunos tratamientos de nebulización que van a cargar de tóxicos los senos paranasales. Y aquí podemos trabajar con muestras genitourinarias de la piel. Esta técnica de neutralización funciona muy bien. Aquí tenemos los resultados que funcionan muy bien. En el caso de los déficits de gamma globulina, si las personas no eliminan los tóxicos de una manera adecuada, estudien en un subconjunto de pacientes la posible carencia de gamma globulina y podemos dar hasta 8 centímetros cúbicos en una inyección. Duele muchísimo, ya lo sé, pero es importante.
Y, y bueno, creo que se me ha acabado el tiempo y he tenido que acelerar para intentar terminar con todas las ponencias, con todas las diapositivas. Estamos hablando de la neutralización de las prótesis. No tengo tiempo para detallar. Que siga adelante, le dicen. ¿Quieren que siga adelante? Vale, muy bien, pues sigo adelante. Bueno, pues la neutralización de las prótesis a base de cobre, cromo, cobalto, níquel, acero inoxidable, titanio, molibdeno, oro, zinc. Vemos muchos de estos en los implantes y en las prótesis, principalmente de oro en los trabajos dentales con menos reacción. La porcelana es mucho mejor, pero algunos sí que reaccionan a la porcelana, así que hay que hacer el test adecuado para ver qué es lo que hay que neutralizar. Y también aquí tenemos también que podemos también neutralizar estos elementos que encontramos en implantes de tejidos, de textiles, de dacrón, teflón, polivinilo, poliéster, metilmetacrilato, polipropileno, silicona, acrílico, porcelana y los cirujanos plásticos. Ahora nos dicen que los implantes mamarios no dañan, pero claro, yo les digo, eso, qué tontería me están diciendo. Las Tenemos a personas con problemas después de haber recibido implantes mamarios y cuando se extrajeron estos implantes mamarios mejoraron al 100%. Áreas donde hay implantes en los dientes, en la coronarias también, ahí también hay que ir con cuidado y aquí hay zonas donde entran las prótesis, en las mandíbulas, por ejemplo, también. Y aquí simplemente bueno, me salto esto, simplemente por el tiempo que se me acaba. Y aquí, para que vean que en 30.000 pacientes con SQM, 85% mejoraron, 14% permanecieron igual, 1% empeoraron. Y perdonen por haberme excedido en el tiempo asignado.